mencionado también. Y bueno, digamos un premier también que ha tenido un poco de tiempo, una presidenta que no tiene ministros, porque también hay un proceso en el que cuando el presidente convoca elecciones se hacen elecciones generales. Entonces, en el caso de Perú, del gobierno de Perú, cuando un presidente asume el cargo, pues debe nombrar a todos sus ministros. Entonces, no tenemos un presidente, o la presidenta, mejor dicho, que fue nombrada anoche, no tiene ministros. Como lo decía, hay un Congreso que está disuelto, un presidente que está suspendido también por el Claro. Congreso, que por eso fue hicieron Marco, por supuesto, Héctor, perdón, vemos que el presidente Vizcarra recibió anoche el apoyo de la Fuerza Armada. Esto le da cierto respaldo, sin duda alguna, al mandatario peruano, ¿no? Sí, justamente, también para el tema de lo que es ya la suspensión del Congreso, la disolución del Congreso, el presidente tiene dos opciones. Si los congresistas no se van de manera voluntaria Ajá. del Congreso, el presidente tiene la capacidad de nombrar o de hacerle llamado a las fuerzas de seguridad del país a que saquen a los O congresistas. sea, El hecho, sacarlos a la fuerza. No creo que vayan a aplicar la fuerza en este caso, pero sí que hay una intervención de la policía o de las Fuerzas Armadas dentro del Congreso para poder sacar a los congresistas del Palacio Legislativo. Ahora, que el hecho de que las fuerzas de seguridad el día de ayer mostraran su apoyo al presidente Vizcarra, obviamente de alguna forma deja desarmado tanto al Congreso Fujimorista que hay en la actualidad, como bueno, a esta nueva presidenta Mercedes Arauz, que acaban de nombrar también este Congreso que se disolvió anoche. Héctor, en estos momentos, digamos, entonces, como tú comentabas, hay dos presidentes. La gente que dice, o sea, el pueblo, que siente, se siente, porque veía, no es lo mismo lo que dice la gente en la calle a lo que dice la gente en las redes sociales. Entonces, Claro. claro, en las redes sociales yo veía comentarios negativos en contra de la señora Arauz, y también algunos comentarios negativos en contra de Vizcarra. Pero veía que había como una fuerza mayor a favor de Vizcarra y en contra de Arauz, a quien tildan, en este caso, de ser un títere de Fujimori. ¿Es así? Sí, bueno, en dos cosas. La primera, bueno, la gente de verdad, porque el Perú en estos últimos años, marcado por la corrupción, yo he sentido y con la gente, no solo colegas, sino mismos ciudadanos en diferentes lugares con los que he podido conversar, de alguna forma ya están cansados de la corrupción. No sé si han tenido oportunidad de leer lo que fueron estos casos que les mencioné al Claro. principio, terribles. O sea, lo Y que todo el tema de ocurrió. Odebrecht, que por supuesto ha generado un gran resquemor en la ciudad, en el país. Por supuesto, el caso también de Alan García, que lo iban a justiciar, o sea, le iban a hacer un proceso de No, justicia y y que hay este varios año, bueno, mandatarios o exmandatarios peruanos que todos, pues, de alguna forma u otra han recibido favores y todos están investigados. Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, el caso también de Ollantumala, o sea, todos, de alguna forma u otra han tenido algún tipo de... casi todos están. Entonces, en este momento ya la gente está cansada de ese proceso, o de vivir la corrupción y que esté desde las entrañas. Afortunadamente el año pasado, bueno, se dio lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que fueron todos estos jueces que estaban involucrados en corrupción. Obviamente el fujimorismo también tuvo una época muy fuerte, muy marcada acá en el país y también vinculada con el tema de la corrupción, los Vladivideos, etcétera. Sí. Entonces, bueno, ya la gente, digamos la gente del barrio, la gente de a pie, es cansada de la corrupción. De hecho, le pedían que disolviera el Congreso desde hace unos meses atrás. Lo que pasa es que, claro, el presidente no había tomado esta decisión porque no se había dado el escenario, no se había dado la forma de poder tomar esta decisión. Sin embargo, ya, bueno, durante el discurso que dio el presidente Vizcarra el día de ayer, él decía que él buscó todos los medios para tratar de pensar en el Perú y buscar una solución junto a los congresistas. Sin embargo, los congresistas siempre estuvieron cerrados a una posibilidad de trabajo y lo que buscaban o lo que buscaron hasta incluso con el nombramiento de Mercedes Arauz anoche fue protegerse
proteger a los suyos para poder continuar en el poder y seguir haciendo las cosas que... Ahora bien, el presidente Vizcarra también incluso pues ha supuesto la idea de renunciar a su cargo porque él quiere un adelanto de elecciones. Me imagino que ahora se abriría el camino, se allanaría el camino para que eso se diera, pero yo creo que en todo caso sería contraproducente, digo yo, no sé, en estos momentos, aquí pensando... Sí, las elecciones, una vez que el presidente disuelve el Congreso, tiene, y como lo establece también la Constitución, se puede hacer la petición de elecciones dentro de 4 meses, los próximos 4 meses. Claro, Si pero no se hace, elecciones parlamentarias. sí, elecciones parlamentarias. El presidente también, porque lo ha dicho en muchas ocasiones, él está dispuesto incluso a poner su cargo y también ir a elecciones presidenciales, porque lo que él ha dicho y lo mantiene, y creo que eso también le ha dado una gran aceptación dentro de la población peruana, es que se piensa en el Perú. Desde todas las autoridades se piensa en el Perú, se evita el tema de la corrupción, o que haya más corrupción, que afecta por supuesto a toda la sociedad, ahora venezolanos y peruanos que hacemos vida acá. Y bueno, él está dispuesto también a ir a unas elecciones generales, que en un principio eso es lo que se había manejado, para bueno, poder, digamos, reestructurar todo el sistema de gobierno de acá del país y bueno, evitar que ocurran estos temas de corrupción que afectan a la sociedad en general. Te cambio rápidamente el tema, Héctor. Por supuesto, tengo que tocar el tema de lo que ha sido estos actos xenofóbicos en Perú, de los cuales nos hemos hecho un eco en varias ocasiones. Y lo de ayer, la verdad es que no entendimos, además totalmente desacertado el comentario de esta congresista, por un lado, y por otro lado, aparte de desacertado, fuera de lugar, porque estaban hablando de otra cosa y la señora se lanza con ese discurso xenófobo que no tenía nada que ver. Por supuesto, no nos ha caído nada bien a los venezolanos, incluso allá mismo en Perú tampoco ha caído bien entre los propios políticos, ¿no, Héctor? Claro, bueno, yo como ciudadano en principio considero que esta ha sido una matriz de opinión. Yo creo que no se puede aislar, aunque no me atrevo a asegurarlo al 100%, pero no se puede aislar que de alguna forma esta matriz de opinión de xenofobia en contra de los venezolanos venga de un sector de gobierno opositor al gobierno en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque desde el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se inició lo que fue el permiso temporal de permanencia, de alguna forma un mecanismo para poder regularizar la situación de los venezolanos, hubo un segundo proceso para que los venezolanos pudieran sacar este documento nuevamente, y bueno, ya hay todos los beneficios. Se ha visto ya muchos políticos hablando, de hecho han habido ordenanzas en Arequipa, una región de acá del Perú, en Cusco, si no me recuerdo, también hubo una en Huancayo. De alguna forma las mismas autoridades, obviamente vinculadas con algunos partidos de mayoría de los que están actualmente en el Congreso. Entonces no se puede, yo digo que no se puede desvincular, perdón, digamos la xenofobia que ha habido con los gobernantes. Y bueno, un ejemplo fue esa congresista que, como tú dices, fue total desacertada su opinión, su comentario en ese momento, porque se estaba discutiendo algo de importancia para el país, y creo que el tema de los venezolanos, aunque obviamente ya hay un gran número, ya somos casi 1 millón acá en el país, pero creo que no tiene que ver nada con este proceso de corrupción que se ha vivido en el Perú, no solo desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, y que bueno, no creo que tenía al lugar. Sin embargo, bueno, hay otros congresistas de diferentes bancadas, no solo que apoyan actualmente al gobierno, sino otros que tienen, digamos, diferente pensamiento de ideología. Han mostrado su apoyo a los venezolanos, estableciendo mecanismos, y bueno, ya también las autoridades, en este caso el embajador nombrado por Guaidó, bueno, están buscando los mecanismos para poder buscar una solución y bueno, establecer los medios para que los venezolanos que sean afectados con algún ataque o con algún proceso de discriminación, pues puedan hacer la denuncia pertinente en este caso. Así Y es. bueno, en general sí, creo que al menos ha sido en mi caso muchos
peruanos que me han podido recibir bien, no he tenido ningún inconveniente y eso creo que también es importante resaltar. Sí, han habido casos que son lamentables, pero también... Pero no es generalizado, pues, son exactamente. puntuales y eso hay que destacarlo. Tú estás en Lima, Sí. ¿no? Yo estoy en Lima, así. Sí. Bueno, muchas gracias, Héctor, por el contacto, por haberme permitido conversar contigo y bueno, conocer un poco más de lo que se está viviendo en estos momentos en Perú. ¿Está calmada la situación a esta hora? Sí, bueno, el día de anoche hubo disturbios, como tú lo mencionabas al principio, y bueno, la gente igualmente va a seguir en la calle. Durante todos estos días se espera que la gente proteste, salga a las calles, hasta que, bueno, el Congreso pueda ya definitivamente salir y bueno, ya allí se pueda dar el proceso como debe transcurrir los próximos días. Un fuerte abrazo, Héctor, y gracias por el contacto. Gracias. Héctor Villa, ti, periodista venezolano radicado hoy en Perú, ofreciendo los detalles de lo que está pasando en estos momentos en este país sudamericano. Nosotros hacemos una pausa, amigas, amigos, y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya ven.